Los libros de historia están llenos de personas que lucharon, perseveraron y hoy son reconocidos por sus nombres, por sus hazañas, por sus logros. Y no es diferente que en la Biblia nosotros también encontramos a gente muy valiente. Valiente es aquel que persevera, que lucha hasta el final, que alcanza el objetivo. Todos los seres humanos queremos ganar. Todos los seres humanos queremos tener victoria. No hay una persona que planifique su derrota. No existe alguien que dice, yo voy a emprender algo y quiero que esto salga mal. Todos soñamos levantar la copa, levantar el título, todos soñamos con que nuestro nombre puede estar entre los mejores, todos soñamos con tener la victoria. Mas, ¿cómo se consigue la victoria? En la Biblia no hay lugar para gente que desistió. Si tú empiezas a revisar las historias bíblicas, vas a encontrar que todos los personajes, los héroes de la fe, eran gente que luchó, eran personas valerosas que perseveraron, que tuvieron caídas, que se resbalaron, que experimentaron la derrota, pero que ellos pensaron así: la derrota no es el fin, la derrota es una lección. Ahora me sostengo del brazo poderoso de Jesús, avanzo, continúo, me levanto, me sacudo del polvo y vamos para adelante. Nuestro mundo hoy está llena de gente derrotada, de gente que en su cabeza ya planifica su caída, de gente que dice ya no me puedo levantar, de gente que dice ya no puedo regresar, de gente que dice de esta no más me levanto. Recibo tantos mensajes cada día de personas que están tan desanimadas. Desanimarse no es malo, todos nos desanimamos en algún momento. El problema es estar allí o quedar desanimados por mucho tiempo sin levantarse. Caer en la vida es parte de la vida, es parte del aprendizaje. Todos fracasamos, todos cometemos un error. El problema es acostumbrarse tanto a ese fracaso y decir, yo de aquí no me levanto más. Ese es el problema. Ahora, ¿cómo tener victoria? Porque todos anhelamos tener victoria. Hace algunas semanas una persona me escribió contándome una historia realmente sorprendente. Sabes que yo me quedo impresionado con historias que me cuentan allí a través del Facebook, de una página que tengo, y de personas de diferentes partes del mundo. Me quedo sorprendido con algunas historias que me estremecen. No voy a mencionar el nombre de la persona que me escribió. Y me escribió situaciones y situaciones en su vida, tanto así, tanto le iba mal desde pequeño, desde que vino a este mundo, él no fue deseado. Tanto le iba mal en la vida que él me escribió y me dijo así: pastor, yo no nací para ser victorioso, yo nací para ser derrotado, no nací para levantar la cabeza, yo nací para andar arrastrado por esta vida. Me tocó tanto esa expresión. Y después de haber entendido el contexto en el cual él vivía, el contexto del cual él salió, el contexto en el cual él nació, y yo me quedé pensando y dije, ¿cómo hay personas que tienen todo en su contra? Hay personas que ya nacen teniendo muchas cosas en contra y hay personas que originan cosas en su contra. Es decir, toman decisiones equivocadas. Ahora, Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte hacia la victoria, no importa el pasado que tengas, las decisiones malas que hayas tomado, la familia del cual vengas, las circunstancias del cual tú estés rodeado. Dios te puede levantar aún de las cenizas. Dios te puede levantar de donde tú estás arrastrado, del pozo más profundo. No existe pozo más profundo, más grande que el brazo de Dios. No existe. Entonces, Dios te puede restaurar. Ahora, ¿cómo lo logra eso, pastor? Estoy experimentando el fracaso. Persevera, lucha, levántate, confía. Déjate abrazar por las promesas de Dios. Ten fe, ten actitud, ten optimismo. Y hoy te voy a mostrar con un ejemplo bíblico, con alguien que tenía muchas cosas en su contra, no por circunstancias de la vida, sino por circunstancias que él mismo provocó. Entonces yo te quiero llevar a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 32. En sí la historia del personaje que te voy a contar hoy no comienza en el capítulo 32. Comienza un poco antes. Y es que allá, en el antiguo cercano oriente, existía una pareja, Isaac
y Rebeca, que tuvieron 2 hijos maravillosos, gemelos. Yo no sé si tú tienes hijos gemelos o si eres padre de gemelos o tienes familiares que son gemelos. Es interesante, ¿verdad? Cómo ellos pueden nacer en el mismo día, pueden estar en el mismo vientre y poder allí permanecer juntos. Solo que eso no garantiza que estén unidos toda la vida. Allí en el vientre de Rebeca habían gemelos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Hoy te voy a contar de una manera rápida la historia porque puede ser que tú conozcas y si no la conoces puedes abrir la Biblia. Desde el capítulo 27 de Génesis vas a encontrar esta historia. Realmente es fascinante. La historia comienza el momento que nacen estos gemelos. La historia de los padres es otra, pero la historia de este hombre que te voy a contar comienza en su nacimiento. Por circunstancias inexplicables, por circunstancias de la vida, él desde que nació quiso ser victorioso. Él ya era victorioso, pero él quiso nacer primero. Tanto así que en su nacimiento sorprendió a las parteras o a quienes estaban viendo aquel nacimiento, que el brazo de Jacob estaba agarrado al talón de Esaú, como diciendo, yo quiero ser primero al nacer. Entonces, cuando nacieron, y ya estaban allí los 2 gemelitos del mismo tamaño, tan parecidos, estaban juntos en el vientre de mamá por 9 meses, ahora están juntos iniciando la vida. El padre les llama a uno Esaú y al otro le llama Jacob. Solo que le llama Jacob porque su mano estaba allí agarrado al talón de su hermano. Yaqué, que es talón en hebreo. De ahí viene Jacob. Solo que Jacob significa aquel que quiere usurpar, aquel que quiere robar, o aquel que es mentiroso, o aquel que hace trampa. No es un nombre bonito, ¿verdad? Imagínate allí en la escuela, hola tramposo, hola mentiroso, hola aquel usurpador. No es bonito. Solo que los padres pusieron ese nombre porque de paso los nombres en esta época se daban de acuerdo a ciertas características, era la identidad de la persona, era el documento de identidad de la persona. Cuando él le decía ¿cómo te llamas?, su nombre reflejaba su identidad, era su identidad, reflejaba su personalidad, decía quién era. Entonces, así nacieron, solo que cuando fueron creciendo allí en casa, los 2 tomaron diferentes oficios. Los 2 se dedicaron a caza. Solo que uno era caza con Z y el otro era caza con S. A Esaú le gustaba caza de cazar animales, le gustaba el campo, iba y allí traía algunos animales que eran buenos para comer y a su padre Isaac le encantaba aquellos animales que su hijo traía. Mientras que a Rebeca le encantaba su hijo Jacob, porque a Jacob le gustaba la caza, no la caza de cazar, sino la caza de las actividades domésticas. Le gustaba cuidar el corral, le gustaba tener todo en orden en la casa, le gustaban los quehaceres domésticos, y así que ahí tenemos a 2 hijos y cada padre tenía un preferido. Mientras que a Esaú gustaba mucho al padre, Jacob gustaba mucho a la madre. Cuando el padre de estos 2 gemelos está ya viejo, la Biblia dice que el padre perdió la visión. Y una costumbre muy antigua era de que antes de morir los padres daban una bendición a sus hijos. Y la bendición mayor o la bendición más grande lo llevaba el hijo primogénito. Así que Isaac llama allí a su hijo Esaú y le dice así: yo quiero bendecirte hoy. Solo que antes de que pueda darte mi bendición, quiero que vayas y que traigas aquel plato que tú sabes preparar con aquellos animales, con aquel animal del campo, mi plato preferido. Dame de comer, yo me voy a morir y quiero bendecirte, quiero entregarte mi bendición. Esaú salió en ese momento, desesperado, a buscar allí el plato favorito del padre, mientras que Rebeca escuchaba esa conversación. Llama a Jacob y le dice: quiero que me hagas caso.
mira, tu padre hoy va a bendecir a Esaú. Y no es justo, no es posible que solamente él reciba la bendición. Tú también puedes tener la bendición. Así que quiero que me escuches. Anda al corral, trae un cabrito, vamos a hacer la comida que le gusta a tu padre, porque yo he cocinado toda la vida para tu padre y yo sé cuál es su plato favorito. Y luego tú vas a ir y le vas a entregar, le vas a decir, yo soy Esaú, dame la bendición. Y allí Jacob refuta a su madre, le dice, mamá, ¿cómo es posible? Tú sabes que somos muy diferentes. Esaú tiene mucho vello y yo soy lampiño, yo no tengo mucho vello. No, le dice, tranquila, todo está bajo control. Jacob, obediente, va, trae un cabrito. La mamá empieza a preparar ese potaje, ese plato rico, exquisito, maravilloso, gustoso. Entonces empieza con las pieles del cabrito a cubrirle los brazos de Jacob. Jacob toma el plato y se lo lleva allí a su padre. Cuando llega su padre, como él ya estaba tan mayor y ya no veía, le dice, padre, he aquí el plato que te gusta y he venido para que me des la bendición. El padre, al escuchar la voz, él no podría ver, pero podía escuchar, al escuchar la voz de Jacob, él tuvo duda y dice, ¿tú quién eres? Yo soy Esaú, le dice. Y comienza allí un número de mentiras. Yo soy Esaú, ¿tú eres Esaú? ¿Y qué tan rápido conseguiste aquel plato favorito? ¿Tan rápido te fue o tan bien te fue en la casa? Sí, padre. Otra mentira. Dios colocó allí la presa y entonces yo traje ahora tu plato favorito. Segunda mentira. Tercera mentira, le dice, bueno, si tú quieres que yo te bendiga, acércate un poco más. Porque Isaac quería tocar las manos. Esaú era muy velludo. Entonces toca las manos, y claro, no era el brazo de Jacob, era parte del vello del cabrito que habían matado. Isaac dice, la voz es de Jacob, pero aquí este olor de plato, este olor de campo, porque de paso se había puesto también los vestidos de su hermano, estos vellos que tienes en los brazos es de Esaú. Comió. Estaba tan bien, tan rico la comida, que después le dice, ven y te voy a bendecir. Y la Biblia dice que allí le da la bendición. Solo que cuando termina de bendecir, llega su hermano. Y cuando llega su hermano, se entera de lo que su hermano Jacob había hecho. Una decisión hizo que pueda iniciar para él una vida de calvario, una vida de una conciencia intranquila. Porque por una decisión una decisión equivocada que él tomó. Él tuvo que huir y se fue a la casa de su tío, que luego se convertiría en su suegro, Labán. Caminó muchos días y durante esa caminata estaba corriendo de miedo. Y cuando llegó allá, él tuvo que pagar durante 20 años todo lo que hizo. Es decir, él buscó el fracaso por una decisión incorrecta, por una decisión equivocada. Él mintió, a él le mintieron. ¿Recuerdas tú la historia cuando Jacob se enamoró de una de las hijas de Labán? Le dice, mira, ¿cuánto quieres para que me entregues tu hija? ¿Y por qué le hace esa pregunta? Porque antes, aquellos que iban a hacer el trato para un matrimonio, el padre siempre pedía una dote, es decir, pedía tierras, pedía dones, pedía dinero, pedía cualquier cosa por la hija que le estaba entregando. Era parte de la cultura. Entonces, allí Jacob le dice, mira, yo no tengo dinero, yo no tengo tierras, yo no tengo herencia, yo no tengo nada, yo voy a trabajar para ti. Labán le dice, está bien, trabaja para mí, pero si quieres llevarte a Raquel, entonces tienes que trabajar 7 años. La historia dice que esos 7 años pasaron volando para él, y cuando llegó el día de matrimonio, allí empezó a pagar una de las cosas que él ya había hecho, porque le mintieron. En lugar de entregarle a Raquel, le entregan a la hija mayor, que era Lea. Y le dice Labán, bueno, si quiere la otra, entonces tienes que trabajar 7 años más. Y trabajó 14 años por Raquel. Solo que después trabajó 7 años más. Y en esos 7 años más que trabajó para su suegro, en esos 7 años fue cambiado su salario, le mintieron, le estafaron. Durante 21 años, Jacob tuvo que pagar las consecuencias de robar un día la bendición. Mira, a veces un minuto de placer, a veces un día de diversión puede arruinarnos la vida y puede traernos consecuencias terribles. Sin embargo, Dios no le abandonó.
Y Dios puede restaurarte del pasado más oscuro, porque Dios tiene poder para revertir las cosas. Dios tiene poder para llevarte a la victoria. Yo imagino entonces la vida de Jacob era una vida de remordimiento. Era una vida de cada vez que le iba mal, él decía, yo estoy pagando lo que hice. ¿No sucede así con nosotros los seres humanos? Cada vez que algo nos sucede, nos recordamos, estoy pagando algo. Y cada vez que le era engañado, decía, tiene razón, porque yo también engañé. Una persona con tantos complejos, con una carga, con tanta culpa, que necesitaba liberarse de ese pasado. Un día salió de noche de la casa de su suegro, tomó a su familia y se fue, estaba de regreso a su casa. Solo que durante 21 años él había pedido perdón a Dios, pero nunca había pedido perdón a su hermano. Así que mientras él sale de la casa de su suegro, él se entera de que su hermano está viniendo. Solo que su hermano no está viniendo solo. Su hermano está viniendo con 400 hombres. Entonces, una vez más empieza a revivir aquella escena cuando su hermano quería matarlo. Y dijo, si viene con 400 hombres, ¿yo qué hago? Yo no tengo un ejército, yo tengo solamente mi familia. Aquella noche fue de crisis para Jacob. Allí mientras estaba huyendo a su familia, los dividió por campamentos. Y mira lo que dice allí, Génesis capítulo 33, versículo 22. Se levantó aquella misma noche, tomó a sus mujeres, sus siervas, sus 11 hijos, y allí los tomó y los hizo pasar la ribera del río. Y luego él se quedó solo. Me encanta el versículo 24. Y cuando se quedó solo, empezó a luchar con un hombre durante toda la noche. De paso, el lugar donde él estaba era un lugar peligroso. Era un lugar donde habían asaltantes. Cuando él se quedó solo para reflexionar en su error, él se había quedado en el pasado. Su mente estaba en el pasado, en lo que había hecho 21 años atrás. Él no había logrado liberarse de ese pasado oscuro. Él estaba con una conciencia remordida. Él estaba de miedo. ¿Cómo va a enfrentar a su hermano? Entonces aparece allí un hombre al lado para tocarle el hombro. Y él se sorprendió mucho y pensó que era un ladrón y empezó a pelear, empezó a luchar, sin darse cuenta que este hombre no era un hombre cualquiera. La Biblia dice que era el ángel de Jehová, y cada vez que aparece el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento se hace referencia a Cristo. Es decir, Cristo fue para consolarle en su dolor. Ahí en tus momentos de soledad, ahí en tus momentos cuando no sabes qué hacer, cuando tienes remordimiento, cuando cargas una enorme culpa sobre tus hombros, cuando estás al borde de la desesperación, de la angustia, cuando estás llorando, cuando estás allí al borde del peligro, de la muerte, alguien te toca el hombro y a veces puede asustarte sin saber que es Jesús. Y allí Jacob empezó a luchar y luchó toda la noche. Yo me quedo sorprendido con esta historia. ¿Y sabes por qué? Porque Jacob no desistió. Y en un momento él se da cuenta que con quien está luchando no es un hombre cualquiera, no es un hombre común, sino es un ser divino, es un ser celestial. Y cuando él se dio cuenta de eso, él se aferró del brazo, de los hombros de este ser divino y le dijo así: yo no te voy a soltar mientras tú no me bendigas. Esa fue la noche de victoria para Jacob. Yo no te voy a soltar. El secreto de la victoria estaba en perseverar en la oración. Él sabía que estaba en la presencia de Dios. Y le dijo: yo no me levanto, yo no te dejo a menos que tú no me bendigas. Mi vida está en peligro, estoy en riesgo. Bendíceme. ¿Y sabes qué le dice el ángel de Jehová? ¿Cuál es tu nombre? Cuando el ángel le dice ¿cuál es tu nombre?, él recuerda que esa pregunta le habían hecho 20 años atrás su padre. Solo que 20 años atrás él era un mentiroso. Y le dice: yo soy Esaú. Ahora no podía engañar, estaba delante de la presencia de Dios. Y cuando el ángel le dice ¿cuál es tu nombre?, le dice: yo soy Jacob. Él reconoció su condición. Yo cargo mi pasado. Mi nombre significa tramposo, mentiroso, usurpador. Yo no soy una buena persona, yo soy Jacob, ese soy yo. Querido, cuando tú reconoces tu situación, cuando tú reconoces tu error, cuando tú quieres dejar tu pasado y vas a la presencia de Dios, no vayas con apariencias. Dile: Señor, yo soy ladrón, yo soy mentiroso, yo soy infiel, yo soy ese tipo malo. Y allí Jesús tomó
Allí a Jacob le dice, ya no más te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque luchaste con Dios y prevaleciste. Prevaleciste significa perseveraste, estuviste hasta el final, no abandonaste la batalla, porque si en algún momento le hubiese dejado ir a Jesús, él se hubiese quedado sin bendición. Entonces aquí el secreto de la victoria está en perseverar en la presencia de Dios. En los momentos de crisis, en los momentos de dolor, tienes que correr a Jesús. Y estoy hablando para ti, que estás amarrado a un pasado, a una conciencia culpable, que no has conseguido hasta ahora ser libre. Hoy Jesús una vez más se acerca y toma tu hombro y te dice, yo quiero liberarte, pero primero dime quién eres, dime qué quieres que haga por ti. Querido, un corazón orgulloso no es capaz de reconocer su error. Y el orgullo cierra las puertas a la gracia de Dios, pero la humildad abre las puertas al perdón. Jacob le dice, yo soy Jacob, yo soy mentiroso, yo no puedo ocultarte, ese soy yo, esa es mi vida, ese es mi pasado. Y Dios le dice, yo te voy a bendecir porque eres humilde en reconocer quién eres. Yo te pregunto a ti, ¿cuán dispuesto estás hoy a ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo soy aquel que está luchando con ese triste pasado, yo soy aquella persona, pero hoy quiero venir a ti, hoy quiero bendición? Probablemente estoy hablando para ti que estás experimentando la derrota ya por mucho tiempo. Todas las cosas te van mal, toda situación, toda circunstancia está en tu contra, y tú eres consciente de que hay pecados escondidos en tu vida. Tú eres consciente de que no estás bien con Dios. Tú eres consciente de que has ofendido a Dios o de que estás lejos de Dios. Hoy se acerca Jesús para decirte, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga por ti? Aprende de Jacob. Persevera. Lucha por tu bendición. Lucha por la victoria. No luches contra Dios. Lucha para que Dios pueda bendecirte. Y Dios tiene un destino glorioso para tu vida. Hoy quiero orar por ti, porque Dios está interesado en sacarte de ese pasado de remordimiento, de ese pasado de mentira, de ese pasado de hipocresía. Dios quiere darte una nueva vida, pero quiere enseñarte a perseverar. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a venir a la presencia de Dios y decirle, Señor, este soy yo y quiero que tú puedas cambiarme? Quiero orar por ti. ¿Me permites? Querido Dios, gracias porque tu palabra me da esperanza, me llena de gozo, de satisfacción, al saber de que tú puedes revertir mi pasado, puedes cambiar mi vida, puedes darme la victoria después de haber experimentado tanta derrota. Hoy venimos a tu presencia así como somos, con nuestros problemas, vicios, con nuestros defectos y pecados, para pedirte perdón y para pedir restauración en Jesús. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda visitar una iglesia adventista del séptimo día. No olvides que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos. Y Él tenía que subir al Padre, Él tenía que ir al cielo, y que ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra. Haber compartido con alguien la vida 3 años y medio para separarse de un día a otro, realmente es difícil de aceptar. Tú te acostumbras con alguien que convives 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Te imaginas su maestro, su salvador. La expectativa que los discípulos tenían de Jesús era que en algún momento Él sería el rey de los judíos y Él los iba a libertar del yugo romano. Con ese Jesús caminaron, vieron sus manos allí siendo clavadas en una cruz, lo vieron resucitar, lo vieron hacer milagros. Realmente separarse de alguien así cuesta mucho, pero más les iba a costar porque esta vez esta separación no tenía una fecha de encuentro. Él solamente dijo, volveré. ¿Cuándo? Señales habrá, pero no hay fecha. Y en los últimos días, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos
fueron llenas de promesas y esperanza. ¿Por qué cargó todas las promesas a los últimos días? Porque Jesús sabía que las últimas palabras no se olvidan. Difícil de olvidar. Si yo tuviese que fallecer después de este sermón, sé que este sería el sermón que todo el mundo recordaría, porque serían las últimas palabras, mi último mensaje. Nadie olvidaría, lo último nunca se olvida. Y Jesús quiso allí presentar a los discípulos promesas que ellos jamás olvidaran. Y mira, en sus últimas palabras, Jesús hizo promesas extraordinarias. San Juan capítulo 14, el versículo 1 dice: no se entristezca, porque yo voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Todos conocemos esa promesa, pero no quiero hablarte de esa promesa. En ese mismo día, en ese mismo momento, mientras les estaba hablando de aquella esperanza que ellos deberían tener, porque Él va a regresar para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar sin dolor, sin lágrimas, y ahí no va a haber más despedidas porque van a estar allí para siempre. En este mismo capítulo, en el versículo 15, comienza diciendo así: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Son las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Y en el siguiente texto nos presenta una promesa, y la promesa es: yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no podría estar más entre nosotros porque Él se hizo humano. Él es Dios hombre. Pero habría alguien que sí nos acompañaría aquí todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Espíritu Santo. Cuando decimos, Dios me libró, Dios me protegió, Dios está a mi lado, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Aquel que te da fuerza, aquel que te empuja, aquel que te fortalece, aquel que te acompaña todos los días hasta que Cristo regrese. Aquel que está aquí, ahora está contigo asistiendo a la TV, a tu lado, es el Espíritu Santo. Este consolador fue la mayor promesa. Este consolador es el mismo Dios. Según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que cuando Jesús mandó bautizar, dijo: bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo, pero poco se habla del Espíritu Santo. Es más, pocos conocen el Espíritu Santo. Yo fui profesor hace algunos años atrás. Nunca voy a olvidar el primer día de clases donde yo entré a un salón como un profesor y yo quería evaluar el conocimiento de mis alumnos del nivel secundario acerca de Dios, de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Así que el primer día dije, vamos a tomar un breve examen, va a ser muy simple, muy sencillo, con preguntas que tienen que ver con cultura religiosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Y dentro de las preguntas, yo puse allí, quiero que me describas a Dios, pero dividido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca había reído tanto cuando recibí todos los exámenes para poder revisar luego y entregarles al día siguiente, al ver cómo respondieron los alumnos las tres últimas preguntas. Sin duda, el concepto que ellos tenían era el concepto de los padres, porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y el concepto de los padres es el concepto de la sociedad, es el concepto de nuestra generación. Y allí alguien dibujó, dice, Dios Padre es un Dios, es una luz potente que no se puede ver. Otro examen decía, Jesús es el retrato vivo, ¿verdad? El que vemos allí con una barba, con pelo largo, con ojos bonitos, con una mirada tierna. Ese es Jesús, porque eso se nos ha metido aquí a la mente, eso han dibujado el retrato en nuestra mente. Pero el problema era cuando yo les pedí que puedan ilustrar o puedan dibujar o puedan describir al Espíritu Santo. Y allí fue una confusión.
Uno de ellos me dejó en blanco la hoja. Dijo, el Espíritu Santo es invisible, punto. Otro puso el Espíritu Santo fuego. Otro, el Espíritu Santo una paloma. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es simbolizado por diferentes imágenes. Fuego, ¿recuerdas Hechos 2? Apareció como lenguas de fuego allí mientras los discípulos estaban orando después de 50 días que Jesús fue al cielo y descendió el Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, la promesa de Dios hecha realidad. Ahora apareció como lengua de fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por fuego? El fuego quema, consume, destruye. El Espíritu Santo es capaz de quemar, destruir el pecado de tu vida, pero el fuego también ilumina. El Espíritu Santo es capaz de iluminarte, de guiarte, de mostrarte el sendero. Sin el Espíritu Santo los seres humanos seríamos necios. Necedad es la ausencia del Espíritu Santo en la vida. Sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma? ¿Recuerdas el bautismo de Jesús? Apareció allí en forma de una paloma. La paloma es el símbolo de orientación. Incluso hace muchos años atrás se usaban palomas mensajeras para llevar un mensaje. La paloma siempre va a regresar a su lugar, nunca se va a perder, tiene un sentido de orientación. El Espíritu Santo es quien nos orienta, quien nos guía y siempre nos va a hacer regresar a los brazos del Padre. En Juan capítulo 3 el Espíritu Santo es simbolizado con el viento. En el diálogo que tuvo Jesús y Nicodemo le dijo, ¿ves el viento? ¿Escuchas el viento? Tú no lo ves, solamente ves, sientes el efecto. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo cuando transforma una vida, lo hace de una manera tan misteriosa e increíble. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por agua? Porque el agua limpia, el agua purifica, en fin, al Espíritu Santo se usa o se presenta en la Biblia con diversos símbolos, porque cada símbolo me dice una función, qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace por mí. Pero pocos conocemos al Espíritu Santo. Pocos creen que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es una energía. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene amor, puede decidir, puede entristecerse. Mira solamente un ejemplo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así, pero todas estas cosas los hace uno, el Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, es decir, Él tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad, una energía no tiene voluntad, pero el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona, es alguien que está a tu lado, es alguien que te acompaña. El Espíritu Santo también puede examinarte. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que tiene inteligencia porque examina, discierne el corazón del ser humano. El Espíritu Santo puede amar, Romanos 15:30. Es amor. El Espíritu Santo es poder. ¿Recuerdas a Pedro predicando con un solo sermón, un solo mensaje, más de 3,000 personas aceptando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usó a Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo sabe, pastor? Mira, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero que tú puedas comprender. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice así: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora comprendes? Cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, no es que el ser humano necesita de Dios o tiene necesidad natural. El Espíritu Santo está tocando su corazón. ¿Sabes por qué te quedaste mirando hasta ahora, hasta este momento la TV? Porque el Espíritu Santo está llamándote.
El Espíritu Santo puede usar instrumentos humanos, imperfectos, pecadores, falibles como yo, pero puede usar en un momento para decirte cuánto te ama y qué plan tiene para tu vida. El Espíritu Santo puede usar la internet, puede usar la TV, puede usar la radio, puede usar los medios de comunicación, puede usar un ser humano, puede usar una noticia para enternecer tu corazón, porque Él quiere convencerte de pecado. Es decir, el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y hace sentir nuestra necesidad porque nos hace ver nuestra realidad. El Espíritu Santo fue quien incomodó a Adán cuando pecó. Pero el ser humano, cuando se incomoda por su conciencia, en lugar de correr a Dios, corre de Dios en sentido contrario. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Cuando hay alguien que se convierte, cuando hay alguien que acepta a Jesús, no es porque él quiere, es porque el Espíritu Santo le convenció. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte que necesitas un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas poner tu vida en armonía con la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando el ser humano da lugar al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo transforma, cambia sus hábitos, cambia su vida. El borracho ya no bebe más, el drogadicto no se droga más, porque es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo puede hablar a la conciencia y la conciencia se encarga a veces de atormentarnos. Una publicación yo hice esta semana y decía: la conciencia es como una abeja, bien tratada te da miel, pero cuando la ofendes te clava el aguijón. El Espíritu Santo puede convencerte a través de ella. Sin embargo, hay muchas conciencias cauterizadas que ya no tienen noción de pecado. Hacen el mal, se deleitan haciendo el mal porque perdieron ese sentido de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mucha atención aquí. Efesios 4:30. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y en qué momento se entristece? Cuando el ser humano se ensordece, cuando el ser humano se encapricha, cuando el ser humano, a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantas cosas que ha visto en su vida, no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo te llamó a través de tu esposa, a través del pastor, a través de tu hijo, a través de una enfermedad, a través de ese accidente que tuviste, te llamó a través de ese fracaso para que vayas a Jesús, y a pesar de eso insistes en ser rebelde. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabes qué ocurre cuando entristecemos el Espíritu Santo? Marcos capítulo 3 versículo 28 dice: de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No juegues con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya escuchaste su voz hablando a tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántos años de tu vida viene diciéndote que es hora de que te entregues a Jesús? Pero el ser humano se enterquece. Y llega un momento en que el ser humano no tiene más necesidad de Dios. Y cuando no tiene necesidad de Dios, no va a Jesús para pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto. Pecado contra el Espíritu Santo es un acto continuo de desobediencia. Cada vez que el Espíritu Santo te llama, tú dices no. Y otra vez el Espíritu Santo te llama y tú dices no. Y el Espíritu Santo insiste y tú dices no, y no, y no, y no. Que un momento llegas a acostumbrarte tanto con el pecado que para ti es normal. Empiezas a perder la conciencia y no sientes necesidad de Dios.
Pero mientras tengas necesidad de Dios, todavía no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que no has pecado contra el Espíritu Santo? Que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa. Y es porque el Espíritu Santo está tocando una vez más a tu corazón. Y te está diciendo: yo quiero salvarte. Porque yo estoy aquí en este mundo para convencerte de pecado, para mostrarte el sacrificio de Jesús. Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Entonces, querido, voy a hablar para ti. Tú que piensas que ya pecaste contra el Espíritu Santo y dices: pastor, yo ya hice cosas demasiado malas. ¿Qué cosa dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. ¿El homicidio es pecado? Sí. ¿Tiene perdón? Sí. Cosas horribles que tú puedas cometer: robar, matar, asesinar, arruinar, destrozar, destruir. ¿Tiene perdón? Sí tiene perdón mientras tú quieras. Pero el momento que tú te rebelas abiertamente contra Dios y digas: no tengo más necesidad de Dios, es porque perdiste la conciencia. Y es porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Pero mientras digas: yo soy pecador, yo necesito de Dios, estoy luchando contra este pecado, pequé, fallé, pero necesito cambiar, es porque el Espíritu Santo está luchando contigo para que tú puedas ser transformado. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en este momento está hablando a tu corazón. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Me permites? Vamos a orar juntos. Llama a tu familia. Dile: vamos a orar. Y vamos a pedir como David pidió en Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque nuestra luz, es nuestra guía, es quien nos convence de pecado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy el Espíritu Santo habla a mi corazón y me hace ver la realidad de mi vida. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy quiero que tú me ayudes a cambiar. Quiero que entres en mi vida, que me perdones. Quiero sentir paz en mi vida, en mi corazón. Quiero ser una persona transformada por ti. Y quiero tener la salvación, el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias por la oportunidad que me das. Esta vez escucho tu voz y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén.